la última cena, el corazón de Jesús concentró todo su amor en un punto, en dejarnos el regalo inmenso de su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Concentró todo su amor allí, en ese punto. Ya van a ver, vamos a analizar un poco. Y se puede decir que ahí en la última cena, Cristo descolló por su amor, siempre descolló y siempre sobresalió, pero podríamos decir que allí se vio al menos expresado de una manera increíble, porque ¿qué dejó allí? El sacramento del amor, la Eucaristía. Y lo otro que vamos a ver junto con esto, nos vamos a transportar al huerto de los olivos, porque allí sufrió los sufrimientos más grandes de toda su pasión, aunque no parezca. Ya lo vamos a ver por qué. Así se lo reveló a él a muchos místicos, a muchos santos, pero van a ver el fundamento, por qué sufrió tanto ahí en el huerto. De manera que vamos a ver la última cena donde sobresale su amor, o todo su amor se concentra en un punto. Y vamos a ver el huerto de los olivos donde sobresale en su sufrimiento. Amor y sufrimiento, dos cosas que van íntimamente unidos. Amor y sufrimiento. Y hay un lazo entre esas dos cosas, que es la oración de Cristo. ¿Por qué quiero tocar la oración del huerto al lado de la Eucaristía? Porque celebramos los 3 años de aniversario de la adoración eucarística, de la oración y de la Eucaristía, las dos cosas unidas. Y está unido en Cristo eso. Por eso quiero hablar de estas dos cosas. Los sentimientos que inspira toda esta contemplación son los de una reverencia profunda en el corazón de Jesús, un dolor inmenso. Porque la pasión es el período más sublime de la vida de Jesús. Para entender el sufrimiento de Jesús y las cosas maravillosas que ha hecho y que vamos a describir, es necesario ante todo que entendamos quién es Jesús, hombre y Dios, y cómo se da eso. Ustedes saben que en Jesús había 2 naturalezas, humana y divina. ¿Qué es naturaleza? ¿Qué es una naturaleza? En filosofía se dice que naturaleza es el principio de operación de una cosa. A ver, ejemplo. Si yo veo un bulto que está tapado con una tela y estoy observando ese bulto, digo, ¿qué será eso? Y veo que de pronto se comienza a mover. Una piedra no era, una maceta tampoco, porque se mueve. Estoy viendo la naturaleza de esa cosa, cómo actúa. El principio de operación se mueve. Entonces me voy acercando a ver qué es. Y de pronto, antes de tocar eso, me dicen, se levanta y me dice, soy yo que estaba haciendo un chiste. Un ser humano, porque habló. Es decir, que gracias a lo que yo voy observando me doy cuenta qué son las cosas, porque las cosas obran según una naturaleza. Cuando yo digo que Jesús tenía naturaleza humana es porque obraba como hombre, sin dejar de ser Dios. Y también tenía naturaleza divina, porque nunca la perdió, siempre fue Dios. Es el Verbo que pasando por las entrañas de la Virgen fue gestado y fue dado a luz. ¿Qué le dio la Virgen? Carne de su carne, sangre de su sangre. ¿Qué más? Gracias a esa materia predispuesta que hubo en el seno de la Virgen, instantáneamente vino el almita de Cristo que fue creada, el alma de Cristo, porque eso es humano. Pero como Dios, Él no fue creado. 2 naturalezas en Jesús,
pero una sola persona. ¿Y qué es persona? Es a quien se le adjudican los actos, el yo. Cuando Jesús decía yo, ¿quién era ese yo? ¿Humano o divino? Divino. No había yo humano. Van a ver que se nos va a abrir la mente y el corazón ahora. Vamos a ver maravillas con esto. No tenía yo humano, no tenía persona humana, solo naturaleza humana y naturaleza divina, por supuesto. ¿Qué quiere decir que haya tenido naturaleza humana? Y que tenía hambre. Tenía que ir al baño, se cansaba, se tenía que sentar, tenía sueño, podía mirar porque ahora tiene ojos, como es hombre tiene ojos, tiene un corazón humano, tiene un amor humano también, tiene un conocimiento humano, pero también tiene un conocimiento divino, un amor divino. Entonces, cuando Jesús tenía hambre, ¿quién tenía hambre? El yo de Jesús. Dios tenía hambre. ¿Por qué tenía hambre Dios? Porque tiene una naturaleza humana, además de la divina. Pero el que tiene hambre no es un hombre, es Dios que tiene hambre. Cuando lloraba porque tenía frío, ¿quién lloraba? Dios. El Verbo lloraba, porque ahora tiene naturaleza humana también. Pero no lloraba un hombre. El yo ese es divino. Cuando Jesús decía, yo y el Padre somos uno, ese yo es divino, es el Verbo de Dios, que es uno con el Padre porque los dos son Dios, el mismo Dios. Atención con esto porque se va a abrir una perspectiva importante cuando leemos los evangelios. Como Él era hombre, actuaba como hombre, pero ¿quién actuaba como hombre? Siempre Dios. Actuaba como hombre y como Dios, pero siempre era la persona divina. Persona, sujeto de atribución de los actos. Si yo mato a una persona con un revólver y viene la policía, yo no le puedo decir a la policía que fue mi mano la que mató. Fui yo, al que se le atribuyen los actos, es a mi persona. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿quién murió en la cruz? Dios. Porque tenía naturaleza humana pudo morir, pero no como Dios, no murió la divinidad, pero murió Dios. ¿Cómo murió Dios? No en cuanto a Dios, no por su naturaleza divina, por lo humano que tenía murió, pero murió, al modo humano, murió, se separó el alma del cuerpo. Entiendan bien esto, cuando Jesús se hacía encima, ¿quién se hacía encima? Dios. Disculpen que lo tenga que decir, pero van a ver esto que es maravilloso. ¿Por qué se hacía encima Dios? Porque tenía naturaleza humana. Se hizo pequeño, ahí entendemos qué significa que Dios se haya hecho pequeñísimo, humillación. Cuando necesitaba que la Virgen lo alimentara, tenía indigencia. ¿Quién tenía indigencia? Dios, el creador de todas las cosas, porque ahora tenía naturaleza humana también. Vamos a analizar la última cena en vistas a esto porque es muy importante para que nos demos cuenta lo que significó todo el amor de Dios concentrado en un corazón humano. ¿Por qué tuvo que ser abierto el corazón de Jesús por una lanza? Porque todo el amor divino, que es infinito, no puede caber en un corazón humano limitado. Hubiera estallado el corazón de Cristo si no hubiese sido perforado. ¿Y por qué tenía que ser perforado, fisurado ese corazón? Para que todo el infinito amor de Dios pasara por el corazón de Cristo crucificado y antes de llegar a los hombres pasara por el corazón abierto y el alma traspasada por la espada de la Virgen. Ella también fue fisurada en su interior. Todo el amor infinito de Dios pasando por el corazón abierto de Cristo en la cruz, pasando por el corazón de María fisurado por una espada,
ella estaba de pie, llegara a todos los hombres. Y entonces, ¿cómo puede llegar el amor del hombre hacia Dios? Por el mismo camino, del corazón de la Virgen al corazón de Cristo y al seno de la Trinidad. Vamos a la última cena. Tratemos de recoger ahora nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir? Pensemos, reflexionemos un poquito. Como si entrásemos en un templo interior. Cristo elige la última cena, el lugar lo elige Él. Vamos a tratar de meternos en el corazón mismo de Jesús. Vamos a ver los sentimientos que hubo dentro del corazón de Jesús. Para ver, para sentir todo lo que Él sintió y vivió, por mí, por cada uno de nosotros. Es el mismísimo corazón santísimo que ordena todos los misterios y dispone todas las cosas para que estén ordenadas y en esa última cena no falte nada. La divinidad de Cristo se va a ocultar, va a dejar que los hombres vean solo su indigencia. Había llevado aparte a 3 apóstoles que los preparó, Pedro, Santiago y Juan, al monte Tabor unos días antes de esto, a fin de que observaran la transfiguración y vean quién era realmente Cristo, verdadero Dios. Para que ahora en el huerto, en la miseria, donde parecía que quedaba solo, donde sudaba sangre, donde iba a temblar, donde iba a tener miedo, angustia, tedio, no se escandalizaran ahora viendo la humanidad. Los prepara Cristo. Vamos a ver entonces, en los misterios de la pasión se ofrece a nuestra contemplación Cristo y ahí vamos a contemplar lo que padece y el amor con que padece Jesús. ¿Por qué va a la pasión Jesús, comenzando por la última cena? Por mis pecados, no por los demás. Va por mí. Me amó y se entregó por mí, dice San Pablo. Por mí. No por el marido o el hijo o la señora o la vecina que es tan mala. Por mí murió. ¿Por mí? Y en esas disposiciones íntimas del corazón de Jesús se mete a la pasión. Piensa en mí, piensa en rescatarme, se entrega por mí. Todo para que se ordene a mi santificación. Me quiere santificar. Me quiere liberar de la muerte eterna. Por tanto, la pasión de Jesús es mía. Todo lo que vamos a ver aquí es mío también, porque debería estar yo ahí y está Él. Lo hizo casi todo Él, pero yo tendría que estar ahí. Debo verlo y vivirlo como que yo soy el protagonista también. Mía es la pasión de Jesús. ¿Murió por mí? Jesús llega a Betania, al cenáculo. Había una hoguera encendida en la última cena, una gran hoguera, pero en un glaciar de hielo. El corazón de los apóstoles estaba frío como hielo. Y en medio de ese glaciar, un corazón ardiente, el corazón de Jesús, que estaba por inflamarse de amor. Él lo dice, lo va a decir Él. Porque nuestro corazón es pequeño, se encoge, se contrae por el frío de la falta de amor y es demasiado terreno para sentir las cosas grandes, tan encendidas y divinas como las que vivió Jesús. En la última cena, como la venían haciendo los judíos, donde celebraban el paso del Mar Rojo, esa milagrosa, ese prodigio maravilloso y milagroso del paso por el Mar Rojo, donde interviene poderosamente la mano de Dios, salvando al pueblo, sepulta
al faraón y a los enemigos del pueblo de Dios. El faraón representa al demonio y todo su ejército, las personas malvadas del mundo que luchan contra Cristo. Dios sumerge en las aguas el pecado y hace atravesar al pueblo de Israel por el mar, porque nos está enseñando que va a haber un agua por la cual vamos a pasar y vamos a quedar salvados, que es el agua del bautismo. Antes de hablar de la Eucaristía ahora y meternos en el corazón de Jesús, tenemos que decir que la Eucaristía no es un pan bendito. No es un pan bendito, ¿escucharon bien? Vamos a ver por qué no es un pan bendito. ¿Es menos o es más que un pan bendito? Más, pero lo vamos a probar. Supongamos que se aparezca aquí Jesús, la Virgen, aquí delante de nosotros, llena de luz, de majestad, de belleza, como es ella. Y en sus brazos tiene al niño Jesús. El niño Jesús tiene un pan en su mano. Y el niño dice, hijos míos, este pancito que ahora voy a besar, lo besa. Lo ha amasado las manos de mi madre, lo han amasado las manos de mi mamá. Y yo, quien coma un pedacito, recibirá una bendición. Y desaparece. Todos se abalanzan, viene la policía a cuidar ese pancito porque el que coma un pedacito recibirá una gran bendición. Y vienen de todo el mundo y vienen los periodistas y se llena aquí. Todos quieren un pedacito, ¿cómo van a hacer ahora? Porque parece que la fe de las personas se ha despertado, porque hay un pan bendito, un pan besado por el niño Jesús, y es más, le trazó la señal de la cruz al pancito ese. Y la Virgen lo amasó con sus manos. La Eucaristía no es eso, es más que eso, porque en la Eucaristía no tengo un pan bendito, tengo la misma presencia divina, el mismísimo Dios con su cuerpo que ha padecido por mí y que está glorificado en el cielo, con su cuerpo, con su alma santa, santísima, esa alma que se separó del cuerpo con la muerte pero se volvió a unir en la resurrección, con su cuerpo, con su alma, con su sangre y su divinidad, todo lo que Dios tiene de Dios, lo como. Y no lo amasó la Virgen, lo gestó en sus entrañas, le dio su sangre y su carne. Y esa presencia escondida sobrepasa todo lo que podamos imaginar, porque es una nueva creación. Con la Eucaristía Dios se mandó un milagro que sobrepasa toda imaginación, porque si es un milagro grandísimo la creación del mundo, con todos los astros, las estrellas, los planetas, el macrocosmos y el microcosmos, si eso es una maravilla, en el cual los científicos viven admirándose cada vez que estudian los secretos de la naturaleza, esto que vale tan poquito porque es un poquito de harina con pan, pero cuando harina con agua, cuando está consagrado, pasa a ser lo más grandioso del mundo. Esto es una recreación maravillosa que supera toda la creación física. Sacado de las entrañas de la Virgen, es presencia real, verdadera, real y sustancial de Cristo. Si alguien me dijera, si Jesús se apareciera aquí y me dijera, mira, hijo, lo que voy a hacer, y mete la mano en su pecho, saca su corazón que está palpitando, tuc, tuc, de amor por mí, de amor por el Padre, y dice, mira lo que voy a hacer, me abre mi pecho y mete ese corazón dentro del mío y lo sella con un amor y con un sello que nadie puede abrir. Sería maravilloso que eso sucediera. La Eucaristía es más que eso. Porque en la Eucaristía no está Dios adentro mío como un corazón dentro del otro. Lo asimilo, Él me asimila, yo me hago uno con Él. Uno.
con Él. Es una asimilación. Nos da envidia a nosotros, envidia santa, imaginarnos a San Juan en ese momentito de la última cena que apoyó su cabeza sobre el pecho de Jesús para escuchar los latidos de su corazón. Miren las maravillas de Dios, cómo Dios en su providencia hace las cosas. Miren qué maravilloso. El discípulo amado por su pureza, el más pequeño, era el amado de Jesús. Recostó su cabeza y escuchó los latidos del corazón de Jesús. Eso figura en la Escritura. ¿Por qué sucede eso? Nos daría envidia poder poner nosotros la cabeza nuestra en el corazón de Jesús, pues la Eucaristía es más, porque yo me hago uno con Él, lo puedo comer. Una madre que tiene a su chico, su niñito pequeño, y lo estrecha en su pecho y dice, lo quiero tanto que me lo comería. Es un gesto psicológico que Dios puso en el ser humano. Tanto amor que me lo comería, me deseo de meterlo adentro. Dicen así, me lo comería, me gustaría tenerlo adentro. Eso fue creado por Dios en la psicología nuestra para que nosotros deseemos meternos a Dios, a Cristo en nuestro interior. Me comería a Jesús, me haría uno con Él. Está todo preparado en la providencia de Dios. ¿Y por qué San Juan escuchó los latidos del corazón de Jesús? Porque Dios le preparaba a San Juan que cuidara a su madre. ¿Y por qué tenía que ser San Juan? Porque el corazón de un hijo en las entrañas de su madre comienza a latir al unísono con el corazón de su mamá. Ella es la que le da el puntapié inicial al corazón de su bebé, como unificando ese amor. Y entonces era necesario que San Juan escuchara los latidos del corazón de Cristo para que reconociera esos mismos latidos en el corazón de su madre, a quien debía cuidar después, a quien se lo iba a encomendar como hijo. Mujer, he ahí a tu hijo. Era la fiesta de la Pascua, no como las otras Pascuas, porque Jesús había celebrado la Pascua ya 3 años, 2 años la había celebrado y todas las veces anterior celebraba la Pascua como los judíos, pero esta vez iba a ser una celebración especial. Aquí iba a ser algo nuevo. Nuestra Pascua, dice la Iglesia, Pasca nostrum immolatus est Christus ipse enim verus est agnus qui abstuli peccata mundi. No entendieron nada, pero por eso se los traduzco. Nuestra Pascua, canta la Iglesia, es Cristo inmolado, triturado por nosotros, triturado por nosotros, como se tritura el grano de trigo para convertirse en hostia viva y ser comida por nosotros, acto infinito del amor de Dios, porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y vosotros sois mis amigos, pero si hacéis lo que yo os digo. Noche santísima, la de la última cena. Cristo se va a inmolar, es también nuestra Pascua. Es el cordero preparado por todo el Antiguo Testamento. Así como el corderito se inmolaba, se abría, se entregaba en sacrificio a Dios por nuestros pecados. Ahora llegó el verdadero cordero. Ya no hay que matar más un corderito. Cada vez que venimos a la Santa Misa se renueva ese sacrificio de Cristo en la cruz. Místicamente muere Cristo ahora, pero es el mismo sacrificio. Por eso si uno falta a misa un domingo, toda la sangre preciosa de Jesús destinada a caer sobre mí y lavarme enteramente de mis pecados cae en el suelo y es pisoteada por los hombres. Como a Cristo le cayó su sangre en el suelo y fue pisoteada por los hombres. Por eso si yo no participo de ese sacrificio de la misa, soy cobarde, como fueron cobardes los apóstoles, menos San Juan, que se quedó fiel con la Virgen al pie de la cruz. Imaginemos Jerusalén. Se celebraba la gran Pascua, venían de todos lados del mundo a Jerusalén, se llenaba de gente. A eso de las 7 de la tarde
del día jueves, que ya pertenecía al viernes, porque a las 6 de la tarde ya cambiaba el día judío. A las 7 de la tarde, cuando ya entraba el solcito, se encendían en las casas la leña para asar el cordero. Podemos imaginar viendo todas las casitas de Jerusalén juntadas por familias, la alegría de juntarse en familia, de estar allí en esa fiesta tan importante, litúrgica. Se ve el fueguito en cada casa, la alegría de la gente con todos sus familiares. Están cociendo, el cordero ha sido inmolado, está preparado para la Pascua, para comer la Pascua. Y entonces Jesús tiene pensadas todas las cosas para esta noche santísima. Es el Rey del mundo y dispone todo con sabiduría. Quiere que todo esté al servicio del amor. Y poco tiempo después Jesús va a pasar a ser el último de los hombres, el oprobio, el objeto. A esto le va a llevar el camino del amor. Ahora el amor es rey. Y por eso entra en el cenáculo ahora como rey. Dice el relato evangélico, al atardecer llega con los 12, se sientan a la mesa con los 12 apóstoles y les dice: ardientemente he deseado comer con ustedes esta Pascua, con ardor. Me arde algo adentro, me quema y me consume las entrañas. Hay algo adentro que no me deja respirar. Se prende fuego ardientemente. Eso significa: he deseado comer con vosotros esta Pascua. Dicen los evangelios que Jesús se dirigía a Jerusalén, le había dicho ya: me voy a Jerusalén, me van a matar, se van a burlar, me van a crucificar, pero al tercer día resucitaré. No entendían nada los apóstoles, o muy poco. Pero dice que se iba dirigiendo a Jerusalén y caminaba con pasos apresurados y le sacaba la delantera a los otros apóstoles. Iba como ansioso a la muerte. Eso sale en San Marcos. Ansiedad de morir. ¿Quién tiene ansiedad de morir? Pero no es una muerte por la muerte. Es una muerte para dar vida, como una madre es capaz de dar la vida por su hijo. Así como el grano de trigo es necesario que muera para que nazca una planta. Cristo quiere morir voluntariamente para que nosotros tengamos vida. ¡Cuánta vida! ¡Qué solemnidad y qué simplicidad al mismo tiempo la que Jesús elige! Contemplemos esta mesa y todo lo que hay aquí alrededor. Está el cordero listo para comerse, para ser comido. Hay lechugas, hierbas amargas, hay vino, los panes ácimos están sobre la mesa, todo dispuesto para el convite. Están de pie y comiendo como a prisa. Van a cantar los salmos también allí en la última cena, como se hacía el ritual hebraico. Y dice Jesús: con gran deseo he deseado comer esta Pascua, con gran ardor, porque es la última, y no la comeré más hasta que lo haga en el reino de los cielos con mi Padre. Ahí va a ser la siguiente cena, en la eternidad. La Eucaristía es preludio de la eternidad, por eso la otra plática vamos a hablar de la eternidad. Es el preludio de la eternidad. ¿Qué palabras utilizó Jesús en la última cena? Cuando una persona está por dar la vida y se va, ahorra mucho las palabras, dice las piensa bien, dice las mejores palabras como testamento. ¿Qué palabras entre tantas hermosas, porque no podemos leer todas, dijo Jesús para que nosotros veamos el corazón de Jesús cómo estaba en ese momento? Había como un torbellino de contrariedades. Por un lado, un amor infinito, un deseo de padecer. Por otro lado, un dolor inmenso, porque Judas también se entregaba. Él se entregaba por los hombres, Judas se entregaba al dinero, al otro Dios, con minúscula.
había dos entregas. La entrega de Cristo y la entrega que va a hacer Judas a Cristo. ¿Cómo puede estar el corazón del Maestro? Por un lado, con un amor inmenso que choca con el dolor de la pérdida de un hijo. Y entonces, ¿qué palabras dice Jesús? Dice, por ejemplo, viendo Jesús que llegaba su hora, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el exceso, ya no se puede más. Los amó hasta el exceso. ¿Cómo es el exceso de un amor divino si ni siquiera conocemos lo que es el exceso de un amor humano? Hasta el exceso. No es un hombre que va a morir por mí, es mi Creador, mi Señor, mi Maestro, aquel que sabe y mide todos mis movimientos interior, aquel que me ama desde toda la eternidad y me ha pensado desde toda la eternidad, está ilusionado conmigo para que yo esté en la eternidad contemplándole y Él contemplarme a mí. El corazón de Jesús dice que ha amado hasta el exceso. ¿Y por qué hasta el exceso? Porque no hay amor más grande. Ya no se puede más que dar la vida por quien se ama. Por eso no entendemos que un joven le diga que está enamorado de su novia. No lo entendemos como amor, jamás lo entenderemos. Y le dice, pruébame que me amas, hagamos el amor. Es un acto intrínsecamente egoísta que destruye el amor, porque ahí no hay una muerte para vivir, hay una búsqueda de la vida de sí mismo para morirse. Por eso no entendemos que el amor esté ahí, sino aquí. Un acto de amor perfecto supone una perfecta muerte. Si yo amo a alguien, moriré a mi gusto personal, moriré a mis caprichos, a mis deseos, a mi dinero, a mi tiempo, para dárselo al otro. Y entonces sí hay amor perfecto. Mentira que amar es hacer lo que me gusta. Amar es un arte, el arte de amar. Supone conocimiento, el ejercicio de la inteligencia que busca un bien objetivo. Dice Jesús, hijitos míos, y dice hijitos, no dice hijos, hijitos con ternura. Es un vocabulario allí en griego que está expresando el diminutivo, hijitos. Porque el corazón de Cristo es un corazón que está siendo estrujado por el amor de Dios. ¿Cómo puede un corazón carnal, humano, chiquito, contener ese amor de Dios? ¿Cómo queda después? Al borde de estallar, del infarto. Fue un milagro que Jesús no se infartara mientras vivía en este mundo de amor por los hombres. Le dijo una vez Jesús a Santa Teresa de los Andes, Santa Carmelita chilena, yo no puedo vivir sin el amor de los hombres. Me muero. Por eso murió en la cruz, por la falta de amor. Y cuando no encuentra un corazón que se le da, se muere. Pero el milagro está en que se mantiene vivo. Porque él debería haberse muerto en la vida de él, permanentemente. No aguanta, no soporta, se infarta un corazón. Así, con una exquisita sensibilidad a la de Jesús, porque es una naturaleza perfecta, un corazón sensible, con una capacidad de amar única. Cuando uno le dice a Jesús, te amo simplemente, le saca todas las lágrimas. Así es Él. Parece un niño. Tiene un corazón de niño y un corazón de león.
Y en él se juntan las dos cosas. Corazón de león para defender a sus hijos. Corazón de niño para sus hijos. Hijitos míos, dice, un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo va a ser nuevo esto? Nos preguntamos. Si había que amar al prójimo también, esto está en la Biblia, amar a Dios y al prójimo ya estaba. ¿Por qué dice les doy un mandamiento nuevo? ¿Dónde está la novedad del asunto? Está en lo siguiente, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hasta el momento uno amaba al prójimo como a sí mismo, porque es muy difícil que uno no se ame a sí mismo. Pero podría suceder que no se amara, como pasa muchas veces cuando uno se quita la vida, o se dedica al alcohol, a la droga, y etc. Se destruye. Y entonces, a fin de perfeccionar más ese amor al prójimo, y a fin de que uno no se confunda, porque se desprecia a sí mismo muchas veces, y no debería hacerlo, ya no dice Jesús, amar al prójimo como a sí mismo, sino como yo os he amado. ¿Y cómo me ha amado Él? No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, hasta el exceso, hasta la muerte. En la última cena lo dice. Y dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar. Es lo que vamos a meditar después. ¿Qué es ese lugar? Pero después volveré y los tomaré conmigo, a fin de que donde yo esté, también estén ustedes. No puedo estar sin el amor de los hombres, me muero. Por eso sufre tanto el corazón de Cristo con una persona que se condena. Lo matan a Jesús. Una persona que se condena lo mata. Místicamente lo mata a Cristo. Pero Él no puede hacer más. Se condenó, no se puede hacer más nada, se fija. Cuando uno muere, la voluntad queda fija en el mal o en el bien, pero no se puede modificar más. Durante esta vida se puede modificar, pero después no. Durante esta vida yo me puedo arrepentir. Dios distingue el pecado del pecador, ama al pecador, aborrece el pecado. Pero cuando uno muere, que se separa el alma del cuerpo, la voluntad se fija. ¿Dónde está? ¿En el mal o en el bien? Y ya no hay separación entre pecado y pecador, porque el pecador se hace pecado y el pecado se hace pecador. Y pretender que Dios se abrace a eso es pretender que se abrace al pecado y que se haga uno con el pecado. Por eso es imposible. No porque Él no quiera, porque eso es absolutamente imposible para Dios, porque es santo y no pecador. Por eso no existe la palmada en la espalda. Bueno, moriste en pecado mortal, pasa igual. Eso no es así. Eso es un engaño. Se salva el que murió amando, en gracia de Dios. Los que pidiereis en mi nombre, eso les daré. Y si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él y estableceremos una morada dentro de Él. Haremos habitáculo, vida dentro de uno. Como el Padre me amó, también los he amado. Permaneced en el amor. Dejo aquí algunas frases, si no se me va a hacer muy largo, pero vamos a meternos ahora un poquito más a la institución. Antes de transformar el pan en el cuerpo de Cristo, ¿qué hace Cristo? Se pone de pie, se pone una toalla en la cintura, toma una jofaina. Los apóstoles no entienden lo que va a hacer. Cristo está como enloquecido de amor por los hombres. Ha perdido la cordura, dirían los hombres. Ha perdido el juicio este hombre. Se dispone a lavarle los pies a semejantes hombres, llenos de pecado, miseria, límites, sucios los pies.
¿Quién le va a lavar los pies? ¿Un hombre? No. Dios va a lavar los pies. El Verbo, con las manos humanas, con pies humanos, pero es Dios que va a lavar pies al hombre. ¿Y por qué le va a lavar los pies? Porque lo que va a hacer inmediatamente después es tan grande, tan grandioso, nos va a dejar la Eucaristía y le va a hacer comulgar. Y para hacer eso hay que tener una limpieza tal que solo el Verbo de Dios lo puede hacer. No sirve confesarme directamente con Dios. Me debe lavar los pies el Verbo. Debo confesarme con un sacerdote. Aunque no lo quieran creer. ¿Es así? ¿Dios hace cosas que no se pueden creer? Y entonces Pedro le dice, con todo el amor y el impulso que tenía de amor hacia Cristo, tú a lavarme los pies a mí jamás. Pedro, si no te lavo, no puedes tener parte conmigo, no me puedes comulgar, no puede haber comunión. Entonces, no solamente los pies, sino todo entero, cabeza también, todo. No, Pedro, porque el que está bañado, el que está limpio no necesita bañarse. Basta con los pies. Estaban en gracia, pero tenían que purificarse de los pecados veniales. Y ustedes están limpios, pero no todos, dice Jesús. Y lo miró a Judas, que bajando la cabeza prefirió mirar su bolsa. Yo soy Judas, no sé si ustedes. ¿Y qué pasó después? Se pone a servir, a lavar con ganas los pies, no como un compromiso, con ganas, con una fuerza, con un amor. Le besaba los pies. Los amo, ¿me entienden? Los amo, ¿me entienden? El que se cree superior, que sea el inferior. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Yo les voy a dar la Eucaristía y les estoy diciendo, ¡ay de aquel que me venga a recibir creyéndose Señor y digno de lo que va a hacer! Porque a los señores no les lavo los pies. Yo no lavo los pies de reyes, ni de príncipes, ni de grandes señores. Le lavo los pies a los más pequeños, por la humildad, la sencillez y la simplicidad del corazón. A esos sí les lavo los pies. Qué admirable lo que hace Jesús aquí. Y ahora se va a disponer en la mesa a decir las palabras que van a transformar el cuerpo de Cristo, del pan en el cuerpo y del vino en su sangre. Con respecto al vino, las bodas de Caná, ese milagro extraordinario donde Cristo transforma la naturaleza humana de agua en vino, para transformarla de vino en su sangre en la última cena. El primer salto de naturaleza se había dado preparando el segundo salto de naturaleza ahora. Y la Eucaristía, dispuesta, preparada, enseñada y figurada desde todo el Antiguo Testamento con el maná, con el pan que estaba delante del santuario, el pan de la propiciación delante del santuario, que eran 12 pancitos representando las 12 tribus de Israel. Con tantos milagros relacionados con el pan que alimentó a Elías, con el pan que se multiplicó en la viuda y dio a comer a Elías. Tanto simbolismo del pan preparando la multiplicación de los panes. Belén significa casa de pan. Cristo nace en Belén, en la casa de pan, porque Él va a ser pan para los hombres, para alimentar el alma. Y entonces aquí Cristo se pone a la mesa y empieza a hacer cosas que los apóstoles quedan fuera de sí. Jamás hubieran visto lo que Jesús está haciendo ahora.
He aquí el gran misterio de esta noche sacratísima. Se llama misterio de fe y de amor. Es el memorial de la pasión de Jesús, que se da antes de la pasión. Como si Jesús dijera o quisiera ofrecer por sí mismo el sacrificio que después van a ejecutar los verdugos. Pero el verdadero ejecutor es el amor. El amor ejecuta a Cristo. Podríamos decir que Él se autoejecuta, porque Él fue voluntariamente a la muerte. Así es el amor, así es el sufrimiento, sello del verdadero amor. Si a Jesús no lo hubiesen colgado en la cruz, la Virgen lo hubiera hecho. Porque ella le dijo sí a su Padre. Porque ella sabía que era voluntad de su Padre. Y ella sabía que Cristo tenía que ser crucificado por nosotros, porque era el deseo profundo de su Hijo. Ella lo hubiera subido con todo el dolor del mundo y con todo el desgarro de su corazón, porque ella prefiere la voluntad del Padre a la entereza de su corazón. Ella lo hubiera puesto. Porque ella sabía que el sufrimiento no se contrapone al amor, sino que se complementa. Es más, es el sello del verdadero amor, el sufrimiento. ¿Cómo podemos decir después, Dios no me ama porque sufro tanto? ¿Cómo puedo decir después, si Dios nos amara, ¿por qué tanto sufrimiento? Contraponiendo el amor al sufrimiento. No se contrapone. El sufrimiento es el sello del verdadero amor. No nos podemos quejar, Señor, sácame este sufrimiento, sácame el otro, pare de sufrir. Viene una secta a decirnos, pare de sufrir. Eso es anticristiano. Decir pare de sufrir es ir contra los principios evangélicos, porque Cristo dijo, el que me quiera seguir, cargue la cruz. No dijo, deje de sufrir, cárguela y me sigue. Porque el que quiera salvar su vida haciendo lo que le gusta, la perderá. Pero quien la pierda muriendo a su propia voluntad, por mí la encontrará. Porque si el grano de trigo no muere, no da su fruto. Si Cristo no muere, no da fruto. El amor es así. ¿Quién para hacer una obra buena no debe morir a algo, al tiempo? A un gusto. Si yo tengo que hacer una obra buena, debo morir a mis gustos, a mi tiempo, a mi dinero, a todo. Siempre es muerte para dar. Si quiero ir a trabajar, que es bueno, tengo que levantarme y mortificarme, porque levantarme cuesta. Si quiero ganar un sueldo para mi familia, tengo que sudar. Y tengo que cambiar los pañales al bebé y tocar todo eso, que es feo y desagradable, pero hay que hacerlo, porque hay amor. El amor supone siempre la muerte de sí. Por eso la mortificación es esencial para el cristiano. Hay que morir permanentemente a sí mismo para poder complacer a Dios y al prójimo. Cuando uno dice, dejo de morir y voy a rehacer mi vida, comenzó a destruirse. Es el gran engaño del maligno. Lo más significante, Jesús toma una hostia, vamos a ver la hostia nuestra, un puñado de harina chiquitito con una gota de agua. ¿Qué puede valer eso? ¿Quién me pagará 10 centavos? El mundo. ¿Cuánto me pagaría el mundo si yo le digo, ¿quieren esto? Y les muestro un puñado de trigo, de harina, con una gota de agua. ¿Quién quiere eso? El elemento más insignificante, más simple, es elegido por Dios para hacerse presente, no en una barra de oro, o en una montaña, o en un diamante. No, lo más económico, sencillísimo, y que se puede encontrar en todas partes. Porque entonces ahí parece que no está, pero está. ¿Para qué hace eso Jesús? Para que la fe tenga que actuar.
Porque si Él se hubiera quedado bajo la imagen de Él mismo, o más todavía, si Él se quedara Él mismo, sentado como yo estoy aquí, lo están viendo y hablando, ¿qué van a tener fe si lo están viendo? ¿No hay fe? ¿Se terminó la fe? Y nosotros estamos probados en la fe. La Eucaristía es el sacramento del amor, pero de la fe también. Es el misterio de la fe. Se esconde allí. Como se escondió con los discípulos de Maús cuando iba hablando con ellos y se ardía el corazón de ellos porque hablaba Cristo, se enamoraban. No ardía nuestro corazón y Cristo no se dejaba conocer, pero estaba ahí. Estaba en un peregrino cualquiera. Y María Magdalena vio un jardinero, se escondió en la figura de un jardinero y Jesús estaba, pero veían un jardinero. O en el mar de Tiberíadas, en la aparición que Cristo allí a lo lejos se aparece en el mar de Tiberíadas y le dice, muchachos, ¿no tienen algo que comer? No se dejó reconocer. ¿Cuántas veces lo hace? Sobre todo lo hace y se complace en hacerlo con la Eucaristía. Porque en la Eucaristía yo creo no porque no veo, a pesar de lo que veo, en contra de lo que veo. Y es más difícil, pero más meritorio. Si yo miro un crucifijo, parece que está. Sí, parece, pero no está. Porque es una imagen. Pero parece que sí. Y si yo la beso, ese beso llega a Cristo. Pero eso es una imagen. Parece que está, pero no está. Por eso yo no puedo adorar o hacer la genuflexión a la cruz, al crucifijo. En cambio, en la hostia parece que no está, pero está. Son las escondidas de Dios. Cuando uno está pasando sequedad, angustia, soledad, parece que Dios no está dentro de uno. Sepan que cuando parece que no está, es cuando más está. Estoy segurísimo. Se hace sentir por contraste. Acá estoy, pero al revés. Cuando parece que no está, es cuando más está. Contemplemos el hecho, como si estuviéramos presente allí en la última cena. Toma el pan en sus sagradas manos, tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y el vino, tomen y beban, esta es la sangre de mi alianza que será derramada. Hagan esto en memoria mía. Reflexionemos cómo nos ha dejado su cuerpo, su sangre. Jesús establece allí el sacerdocio para que se prolongue la Eucaristía también. Es el pan del cielo, el pan que nos nutre. Y está la Virgen presente, porque cuando yo comulgo de alguna manera, no sacramentalmente, pero sí de alguna manera está ella. Porque si yo comulgo el cuerpo y la sangre de Cristo, el alma y su divinidad, de alguna manera, ¿quién le dio la carne y la sangre divina que yo ahora recibo en mi corazón para unirme a Él? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? ¿De una carne en corrupción? No podía tener pecado la Virgen María. Estaríamos comulgando pecado. Ella nace sin pecado, predispone y prepara a Dios una morada digna, sin pecado original. Y le da su sangre y carne sin pecado al Verbo de Dios para que Él lo dé en carne y sangre a nosotros. No digo que en la Eucaristía esté la Virgen eucaristizada o hecha sacramento, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que de alguna manera está presente allí, indirectamente, y lo está. En la Eucaristía se da una nueva creación, una mutua inesión, nos impregna, nos penetra Cristo. La Iglesia tiene un tesoro en sus manos. Quiero unir esto ahora rápidamente al relato del huerto. ¿Por qué sufrió tanto ahora en el huerto Jesús? Después de haber dado la Eucaristía a sus discípulos, va a orar. La Eucaristía está en relación a la oración. No dejemos a Jesús en la Eucaristía solo,
o en el sagrario abandonado porque está hecho para la oración, para que hablemos con Él, está relacionado con la oración. Cristo va al huerto ahora a luchar. Se dispone a luchar como un atleta o como un soldado en el campo de batalla. Va Cristo a luchar al huerto. Vamos a ver qué ha pasado allí. 23 horas, más o menos, casi medianoche. Jesús había celebrado ya la Pascua con sus discípulos con un amor que no le podía caber en su interior. Y ahora en el huerto un profundo silencio lo envolvía todo. Particularmente el corazón de Jesús estaba envuelto por un silencio que lo inundaba, fuera y dentro. Cristo sigue subiendo el monte sin vacilar a pesar de todo. Comienza a sudar porque empieza a temblar antes de llegar. Deja 8 apóstoles en un lugar y se lleva 3 más hacia adentro. Y luego se retira aún más todavía hacia la soledad y oscuridad de la noche. Nos sopla viento. Un silencio, parece que Dios no existe. Nada. Apenas algún grillo por ahí. Una profunda angustia entra dentro de Jesús, invade el alma de Cristo, cae de rodillas y se le ve temblar como una hoja, porque se experimenta solo. Parece que Dios no está. No están tampoco sus amigos, que comienzan a dormirse. Solo uno está despierto y activísimo. Judas, que anda detrás de su Dios. 30 monedas de plata, detrás de su Dios. Parece que los hombres de este mundo son más sagaces y astutos que los hijos de la luz, que no frenan y no paran ni por la noche para hacer el mal. Por eso la adoración al Santísimo de noche hace tanto bien al Señor, porque de noche se cometen los grandes pecados, porque es en la noche cuando el demonio actúa, porque es en la noche del alma y en la oscuridad interior de los hombres que se anida el pecado. El hombre elige la noche para pecar, porque nadie le ve. Tratemos de ver qué es esto en Jesús. Se revientan los vasos sanguíneos, empieza a salir sangre, se cae Cristo. ¿Dónde está su Padre? ¿Dónde están todos? Tiembla como una hoja mecida por el viento y afuera está todo sereno. Todo su cetro de Jesús, porque comienza su agonía incomparable, debido a la sensibilidad exquisita de su naturaleza. ¿Por qué sufrió aquí tanto? ¿Por qué Jesús dijo que en este momento sufrió más que en toda la pasión? Se lo dijo, se lo reveló a los místicos, a muchos de ellos, Santa Margarita, Santa Faustina, entre otros. ¿Por qué? Veamos. En primer lugar, vivió anticipadamente los sufrimientos físicos. Jesús podía ver, porque él tenía mente humana, con la mente humana misma podía ver el pasado, el presente y el futuro. Imagínense con la mente divina, pero hablemos con la mente humana nada más que él tenía. ¿Cómo Dios, usando su mente humana, iba a revivir todo de antemano? ¿Qué estaba mirando Jesús? ¿Por qué temblaba? ¿Por qué tanta agonía en su corazón? ¿Por qué tanta angustia interior? ¿Qué estaba viendo? Veía el beso de Judas, mi beso. Dicen que el pecado mortal es matar a Jesús en el alma. Que pecado venial no es mortal, claro que no. ¿Qué le hace un pecadito venial? El pecado venial no es matar a Jesús. ¿Saben lo que es el pecado venial? Escupirle el rostro a Jesús. No es matarle, es escupirle el rostro. Y a veces preferimos hacer un pequeño pecadito así, ¿no? Pero el beso de Judas, ¿recuerdan las escupidas de nuestros pecados veniales? Eso le duele a Jesús, porque él cree en el amor,
Él es el amor, encarnado, hecho persona. Dios es amor, es la esencia de Dios. Es el amor que piensa, ama. Es amor, todo amor. El amor hecho persona, Dios. Cristo también. El Espíritu Santo también. ¿Qué más vio? Vio cómo lo tomaban prisionero, cómo se burlaban, cómo injustamente el hombre juzga a Dios, porque eso es lo que faltaba. El hombre ahora juzga a Dios, ya no se queja contra Él, ya no lo maltrata diciendo no te voy a servir porque no me concedes tal cosa, ya no lo trata como un esclavo a Dios, porque a veces le decimos, Señor, si no me das esto, te pido esto como si fuera mi servidor, ya, tú eres mi servidor, sírveme. Non serviam, dijo el demonio a Dios, le dijo, no te serviré. Y nosotros queremos que Dios se ponga a nuestro servicio, no solamente no lo servimos, queremos que Él me dé lo que yo le pido, pero que me lo dé como si fuera mi servidor, si no, no voy más a misa. Si no cura mi abuela, yo no creo más en ti. No solamente lo ponemos como nuestro servidor, sino que lo juzgamos. Lo juzgan a Jesús los hombres, se burlan, le ponen una corona de espina, le escupen, lo desnudan, se ríen. Miren que el verbo desnudado delante de la gente, el verbo que es la pureza total que tiene un cuerpo humano. ¿A quién desnudaron? Al verbo, porque tiene naturaleza humana. ¿Quién sufrió esa desnudez? El verbo. Única persona en Cristo. ¿Qué más vio? Vio la falsedad de sus sacerdotes, sumo pontífice, del clero, de la iglesia misma, de la sinagoga. Era su iglesia, que lo despreciaba. ¿Qué más vio? La falsedad de los apóstoles. Pedro estaba diciendo, no lo conozco, te lo juro, por Dios mismo, que no lo conozco, te lo juro. Pedro, no te has equivocado. No, lo juro segunda vez. Pedro, no, te estás equivocando. No, lo juro por tercera vez. 3 veces santo es Cristo. 3 veces la maldad de Pedro, que confirma su maldad. Nosotros somos así. No es Pedro solamente. ¿Cuántas veces caemos en lo mismo cuando prometemos? Todo eso lo ve Jesús. Ve anticipadamente ven cómo va penetrando esas espinas sus carnes hasta tocar los huesos y uno se le mete en el ojo, le vacía el ojo casi, queda ciego de un ojo Cristo, está probado por la sábana santa. Después le dan con una caña por la cabeza, lo escupen, lo visten de loco, lo mandan para Herodes, de Herodes vuelve a Pilato, todo eso lo ve la flagelación como la carne salta en pedazos, lo hacen temblar y cae porque ya no puede más. Sin embargo, le cargan una pesada cruz, que es el pecado nuestro, y lo tiene que llevar. Y lo ve todo su sufrimiento de sus llagas, cuando cae su cara contra la roca, con el peso de 80 kilos sobre su cabeza, que le destruye los pómulos, le abre la boca, le rompe la lengua, los labios, todo lo ve. Todo está relacionado con la Eucaristía, porque ahora sufre por aquello que, por el amor. Eucaristía y oración, Cristo ve todo eso. ¿Y qué más ve? Ve cómo levanta ladrando sus manos y sus pies, despacito. El clavo entra en el espacio de destot. Aquí hay un espacio en la mano. Y en ese espacio de destot, los romanos sabían crucificar muy bien, le clavaban ahí para que no se rompieran los huesos. Ahí, que es la mano todavía. Y pasa por el espacio de destot y toca el nervio llamado nervio mediano, que es este de aquí, que en la Segunda Guerra los prisioneros le tocaban ese nervio con una aguja para que hablen, y si no hablaban terminaban muertos, se morían o quedaban enloquecidos de dolor. Tocar un nervio significa como cuando uno va al dentista y le ponen el torno y le tocan un pelito del nervio de la muela y uno le produce un gran dolor. Imagínese este nervio. Cristo, cuando le clavaron el clavo corre el nervio hacia un costado y queda como un elástico apoyado contra el clavo. Y Jesús queda 3 horas así, colgado. Y para poder respirar tiene que apoyar
sus piernas para levantar la caja torácica, tomar oxígeno y bajar. Cada vez que respiraba, la mano hacía este movimiento, porque no puede respirar si está colgado de los brazos. Tiene que apoyar los pies y levantar la caja torácica. Ese movimiento son 3 horas moviendo la mano y rozando el clavo en el nervio mediano de cada una de sus manos. Hubiera quedado loco humanamente hablando. Lo vio todo. Sufrimientos físicos, pero no son nada los sufrimientos físicos. Ahora vienen los sufrimientos, no son nada comparado con lo que vamos a ver ahora. Sufrimientos morales o psíquicos primero. El hecho de saberlo de antemano produce un tormento a Cristo. Saber que va a quedar solo y no va a estar su Padre. Un tormento atroz, psicológico. Lo llevaba al abatimiento. El demonio le decía, no podrás con todo esto. Renuncia a todo. Y Jesús decía, pase de mí, Señor, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podía ver con su entendimiento Cristo todos los pecados de la humanidad juntos y caía en agonía. Las traiciones de sus amigos, de sus consagrados del pasado, presente y mis traiciones las podía ver. Las persecuciones a su iglesia, los martirios, la matanza de niños, de jóvenes en las guerras, la sangre que regó los pueblos, la matanza de los inocentes, los pecados de cada uno de nosotros, los desprecios nuestros, las veces que lo hemos dejado solo en el sagrario, los atentados contra la vida, el aborto, la delincuencia, la droga, el sexo desenfrenado, todo veía. Y el demonio le decía, en vano sufrirás todo esto, porque muchos, mira, y Jesús lo miraba. Mira ¿para qué te sirve la sangre? Mira este delincuente, mira lo que está haciendo ahora, mira mira el pecado de que viene todos los domingos a misa, pero mira lo que hace acá, mira. Los pecados morales, las humillaciones de Cristo se agregaban al tormento, las burlas. Lo desnudaban en la cruz, lo veía todo y le decían barbaridades que no salen en los evangelios por discreción. ¿Qué le decían a la madre de un condenado? Las barbaridades más grandes, ahí no salen en el evangelio por discreción. Insulto, la madre terminaba siendo hasta escupida. No sale. Le tiraban piedra, los escupían. Escuchaba las frases insolentes, pudo salvarse, que se salve a sí mismo. Si eres hijo de Dios, baja ahora y creeremos en ti. Pero vamos ahora, para resumir, voy salteando un poquito lo último, los sufrimientos morales, los sufrimientos espirituales. Llegamos a lo más terrible aquí, a ver si me llego a expresar. Llegamos a lo que la mente humana no puede llegar a pensar jamás porque es imposible darse cuenta, al máximo. ¿Qué encontramos en el huerto ahora? Todo esto pareciera nada. ¿Qué es lo que hizo sufrir tanto a Jesús en el huerto? Dice Isaías que Él murió por nuestros pecados, cargó sobre sí los pecados de todos. ¿Qué significa cargar sobre sí? ¿Ponerse una mochila? No, eso es llevar basura y tirarla al basurero. Eso no hizo Jesús con los pecados nuestros. Los cargó, los asumió. Él es el culpable en este momento. Si no, no sería asumir. Él es el responsable delante de su Padre. Él es como si hubiese hecho cada pecadito. Él lo veía como haciéndolo Él. Y él veía como su Padre veía que él lo estaba haciendo, siendo Dios. La contradicción más grande de la naturaleza divina, nunca se vio una cosa así. Dios contra Dios. Veía que su Padre no lo podía abrazar porque el Padre no puede abrazar el pecado.
y él estaba hecho una llaga de pecado, pero no porque él los tenía, pero no porque los había cometido, sino porque se los metió dentro, no por afuerita. Los asume hasta tal punto que él podía ver una violación. La veía punto por punto, todo el proceso de una violación, de un delincuente a un inocente. Y se veía él que él lo estaba haciendo. Él lo estaba haciendo, eso veía él, porque lo asumió. Y veía como el padre lo miraba a él, no puede haber ahí, él sentía rechazo sin que el padre lo rechazara, pero lo sentía. Se sintió pecado, Dios se sintió pecado. No sé si podemos llegar a entender esto, que Dios se vea pecador. No sé si podemos llegar a entender qué significa esto. Eso es asumir. Por eso va Él por mí a la cruz ahora. Él se veía una llaga podrida. Él veía cómo estaba matando a una persona y la despedazaba para ponerla en el horno, como ha pasado, y todos los pecados que se quieran imaginar. Ahora piensen en los pecados de cada uno de ustedes y yo pienso en los míos. Es como que Jesús hacía lo que yo hago, en mi cabeza, en mi corazón. Eso se lo puse y Él dice, se lo ponía y le dolía, porque el Padre lo veía así y Él se veía así sin haberlos cometido, sin culpa, pero las asume el pecado de la humanidad. Imagínense el drama espiritual en el corazón de Cristo. ¿Cómo no va a sudar sangre? ¿Cómo no va a ser el momento más tormentoso de su pasión? Los sufrimientos de su alma, más que el físico. El desprecio de su Padre por causa nuestra, sin que el Padre lo despreciara. Y entonces Cristo comienza su lucha en el huerto de los olivos. Cristo lucha. Dios quiere que se luche. Hay distintos tipos de oración. Está la oración de contemplación, de simplicidad, de simple mirada, la oración afectiva, la oración oral, vocal, la litúrgica. Hay muchos modos de orar, la oración infusa, la oración de contemplación infusa, la oración de recogimiento, son muchas formas que hay en el interior del hombre para orar. Pero yo voy a hablar de la oración de súplica al Padre, para ver cómo es nuestra oración de súplica. Analicemos un poquito rápido. Hay que luchar contra Dios, ¿en qué sentido? Como la Virgen luchó en las bodas de Caná. Señor, no tienen vino. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con esto? Nada más. Y hizo lo que la Virgen le pidió. La Virgen luchó con su hijo, pero amorosamente. Esa lucha es la insistencia de la oración para conseguir algo en favor de los demás, que a Jesús le gusta tanto y a Dios le encanta. Abraham intercedió también en ese pasaje donde iba a demoler Dios a Sodoma y Gomorra. Y le dice a Abraham, Señor, vas a matar, y si encontraras 50 justos, vas a matar a tanta gente. Bueno, en atención, porque tú me lo estás pidiendo. Le gustaba a Dios. Si hay 50, no voy a destruir esa ciudad. Y Abraham se dio cuenta que la malicia era tan grande, que el corazón y la corrupción del hombre estaba tan mal, que le dice, Señor, pero si hubiera 45, vas a matar por 5 que falten. Le gustaba a Dios, porque había una picardía valedera que surge del amor por 5. Bueno, en atención a esos 5 no entonces. Si encontrara 45 no la destruiría. Señor, disculpa que insista, yo soy nada, soy gusano, soy polvo. La oración humilde, humillada de Abraham. Si encontraras 40, ¿destruirías en atención a...? No la destruiría si encontrara 40. Señor, mi Señor, disculpa una vez más, si encontraras 30, no la destruiría si encontrara 30. Disculpa que insiste un poquito más, ¿y 20? Tampoco la destruiría si encontrara 20. Disculpa, mi Señor, un poquito más, y si encontrara 10, tampoco la destruiría. Está luchando, como una madre lucha en su oración por su hijito, para que se convierta, por su marido, o un hombre por su esposa, etc.
Está luchando y suda sangre y lágrimas y se postra y las rodillas se llenan de llagas. Como Santa Mónica, que lloró 30 años la conversión de San Agustín, luchando con Dios. Aquí está la lucha. Y destruyó Dios a Sodoma, porque no había 10 justos. Si hubiera bajado un poquito más, se confió en la bondad de los hombres, Abraham. No, Abraham, no somos buenos, menos en el mundo en que vivimos. No sé si habrá 5 justos, no sé cuánto habrá. Pero no nos confiemos, luchemos, lucha, oración delante del Santísimo, allí. Jacob luchó contra un ángel y lo venció, tuvo toda la noche y le decía al ángel, el ángel le decía, basta, ya me venciste, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y lo bendijo el ángel. Dios quiso eso para que Jacob aprendiera la lucha por sus hermanos en la oración, etc. Moisés con los brazos en alto, mientras tenía los brazos y oraba, el pueblo vencía y cuando se caían, el pueblo era derrotado. Una mujer lucha en los evangelios por su hijito, por su hija endemoniada, y el Señor le dice, ¿puede acaso los perritos comer de la comida de la mesa de sus señores? No, pero si se cae una amiguita, los perros se alimentan de la amiga. Le probó en la humildad y luchó y le concedió la curación de su hija, etc. Y ahora Jesús está en la lucha en el huerto, está luchando con su Padre. Las cosas que habrá pedido allí, dice que venían los ángeles y lo consolaron después a Jesús. ¿Qué le mostraban los ángeles? ¿Qué le dejaron ver? La fidelidad de tantas personas. Jesús decía, por fin, un poco estoy viendo toda la bondad. Sacerdotes, obispos, religiosas buenas y santas, laicos, mamás, niños. Podía ver Orizaba con las tantas capillas. No se escapa nada, ¿eh? Y lo que va a ver más adelante, todo veía todo y se consolaba. Y entonces podemos preguntarnos cómo era la oración de Jesús, y con esto termino, para ver cómo debe ser la mía, la oración de súplica. La de Cristo era una oración sufrida, porque no buscaba consuelos en la oración, no iba a consolarse Él, no buscaba consuelos espirituales ni sensuales, no iba para sentir a Dios, iba para que Dios lo sienta a Él, iba para que Jesús se alivie, para que Jesús disfrute. Cuando nosotros no sentimos nada porque parece que Dios no está, entonces Jesús está gozando en su interior el gozo que yo hubiera deseado. Cuando yo estoy teniendo un consuelo en mi alma, Jesús se lo está privando para dármelo a mí. Por eso no hay que ir deseando gozar y sentir yo y disfrutar de la oración. Si disfruto, bendito sea Dios. Pero si yo ando buscando eso, me voy a quedar con el regalito o con el don de Dios y no con Dios, que es el Dios de los dones. Me veía como el niñito que le dice al papá, te quiero mucho, porque el papá siempre le trae un regalo, pero un día no se lo trajo y se largó a llorar, no te quiero más. Ah, entonces, ¿querías más mis dones que a mí? No sea cosa que estamos queriendo más los dones de Dios que al mismo Dios. Oración constante la de Cristo, más de una vez repetía, pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo es nuestra oración? Es constante. Oración humilde la de Jesús, si quieres, pase de mí, si quieres, no soy quien para pedírtelo, si quieres. ¿Cómo le pido yo a Dios? Oración sincera, no se haga lo mío sino lo tuyo, yo quiero lo tuyo, sinceramente. Oración profunda, sin distracciones, que no había lugar para que Cristo se distraiga. Todo era una lucha viva, una intensidad profunda, la de Jesús. Oración vivida, porque hasta suda sangre. Oración confiada, no se haga mi voluntad, confía en el Padre. Oración piadosa, en la actitud y en el modo, se postra por tierra, se arrodilla, la actitud llena de amor y piedad. Y una oración interior, que es más con el corazón y el alma que con los labios.
Imitemos el amor de Cristo que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía y nos enseña a orar, Eucaristía y oración. Y para asegurarnos que este amor a Dios no sea un amor falso, veamos cuáles son las características del amor, que son 5. El amor tiene las siguientes características. El verdadero amor, la persona que ama verdaderamente da al otro. Dios nos dio la creación entera, miren el amor. ¿Yo qué le doy a Él? Amar es dar entonces, Él me dio la creación. Amar es darse, dar la vida por el amado. Cristo murió por mí, ¿yo qué hago por Él? ¿Qué hago por mis hermanos? Amar es desear hacerse uno con la persona amada. Él me ha dado la Eucaristía para que yo me haga uno, comulgándole. ¿Cómo me uno yo a Dios? ¿Cómo vivo la unidad con mis hermanos? Amar es confiar los secretos más profundos a la persona amada. Dios me reveló la Escritura y todos los misterios necesarios para la salvación, los secretos de su corazón. Yo, ¿qué cosas le confío? ¿Le confío mis cosas a Dios? Y amar, por último, es desear estar eternamente con aquella persona que se ama, sin que se termine más. Me llamó a la eternidad del cielo para estar conmigo. Yo estoy con Él en la Eucaristía. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estoy con Él? Para saber si mi amor verdaderamente es auténtico. Perdón, dejo aquí, se me hizo muy largo, porque si yo hubiera seguido, pero no termino más. Me falta el otro tema que no sé cómo voy a hacer para darlo, pero si me dejan descansar me voy a pensar cómo hago para hablar de la eternidad, que no me lo quiero perder. Yo por lo menos. Dejamos acá, ¿cuánto tiempo? 10 minutos.